Bienvenidos sean todos nuevamente. Estamos en el tiempo de la Pascua, un tiempo muy propicio para buscar al Señor y darle gracias también por las maravillas que Él ha hecho con nosotros, porque la Pascua es un tiempo de liberación. Fíjate que quiero que en esta mañana comencemos con un tiempo de alabanza, gratitud al Señor, donde estemos todos juntos buscando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Me dio belleza en vez de ceniza, gozo en vez de luto, el manto de alegría en lugar de pesar, que seamos árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria de Jehová. Me dio belleza en vez de ceniza, gozo en vez de luto, el manto de alegría en lugar de pesar, que seamos árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria de Jehová. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti, para mí. A los presos libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti, para mí. A los presos libertad, a los presos libertad, a los presos libertad. Hay liberación en Sion para ti, para mí. A los presos libertad. El Señor la victoria me dará, el Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará, el Señor la victoria me dará, el Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. Como un río el enemigo vendrá, como un río el enemigo vendrá, y el Espíritu de Dios sin problema vencerá. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá, como río el enemigo vendrá, y el Espíritu de Dios sin problema vencerá. El Señor la victoria me dará. Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero y al enemigo se vencerá con alabanza al Padre dando gloria al Hijo. Primero suba Judá, Judá primero y la batalla se ganará. Judá primero y al enemigo se vencerá con alabanza al Padre dando gloria al Hijo. Primero suba Judá con alabanza al Padre dando gloria al Hijo. Primero suba Judá. Subimos, Señor, nuestra alabanza. Suba delante de ti, Señor.
soy yo para que tengas misericordia de mí. Lento para la ira y grande misericordia eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada.
gracias, Señor Jesucristo. Gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Amén, Señor, amén, Señor. La gloria es para ti. El trono en nuestras vidas es para ti, Señor. Toda honra y toda gloria es para ti, mi Señor precioso. Amén, Señor, amén, Señor precioso. Presencia es mi necesidad. Al estar en el horno del fuego, pueda ver al Hijo de Dios, está a mi lado. Tu presencia es mi necesidad. Que pueda ver al Hijo de Dios, está a mi lado. Tu presencia es mi Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Señor, nos hemos reunido
Espíritu, para glorificarte, para recordar lo que tú hiciste por nosotros y haces, Señor, por nosotros. Oh, quienes no somos dignos, pero te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Cristo precioso. Y decimos que tuya es la gloria. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la gloria por lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Y te agradecemos, Cristo Jesús, en tu nombre precioso, Señor. Gracias, Señor, y amén. Ayúdanos. Aleluya, Jesús. La Pascua es la primera fiesta de las 7 fiestas principales judías. El mundo celebra en estos días la fiesta de la Pascua. Conmemora y para el pueblo judío conmemora la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Para el pueblo cristiano conmemora eso, pero conmemora también la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él muere de la misma forma y con el mismo propósito que lo hizo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y es sentido como conmemorar este día, recordarlo, ¿no? Porque el cristianismo pues tiene muchos propósitos, pero el cimiento donde reposa todo es en la vida de Cristo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual ha sido anunciado desde el libro del Éxodo. Fíjate que quisiera que fuéramos al libro del Éxodo y recordáramos lo que pasó en esos días. Y quiero comenzar tal vez desde un poquito más atrás y explicar por qué es que Israel estaba en Egipto. Y todo fue un plan del Señor bien marcado. Un plan que cuando uno lo ve, cuando uno lo lee, es tan precioso decir, Dios tiene todo planificado, hasta en los más pequeños detalles, y no tenemos absolutamente nada que temer, porque cada detalle, y por eso quiero ir un poco más atrás. Esto me llevaría a la vida de el patriarca Jacob y su hijo José. No entrar en todos los detalles, pero por cuestiones de la vida, digámoslo así, de los planes de Dios, José, siendo uno de los hijos de Jacob, va a parar a Egipto. Tal vez la mayoría entenderán cómo llegó, pero él llegó de una forma fea, horrible, porque sus hermanos, debido a los celos que tenían de él, decidieron matarlo. Finalmente decidieron venderlo como un esclavo. Él luego es vendido como esclavo en Egipto, y Dios tenía un plan, y eso es lo maravilloso de estas historias. Miren, Israel es un pueblo de liberación, es un pueblo de historias, pero la mayoría de historias tienen que ver con salvación sobrenatural. Y Dios la preparó a José, que aún sus hermanos hicieran lo que hicieron. Y en la historia bíblica ahí nos muestra cómo José llegó de ser un esclavo a ser el segundo hombre más importante en Egipto. Es increíble. Así es nuestro Dios. Y estando ahí en esa posición, José puede servir de salvación para
para Jacob y su familia. Es una familia ya grande. Sirve de salvación porque a la tierra vino una hambruna, de la cual Dios le dio revelación a José. Y José supo qué hacer en esa hambruna y salvó no solo Egipto y muchas otras naciones, sino que también salvó a ese pequeño grupo que ya se llamaba Israel. Así que fue salvación para ellos lo que podría haber sido de destrucción para José, vino a ser para salvación de él y de toda la familia. Y así es el Señor, a todo lo tiene planeado. Así es de que, como dice Romanos 8, a los que aman a Dios, aún las cosas que no parecen tener sentido pueden ayudar a bien. Y así fue la historia de José. Así es de que terminó morando Jacob y su familia junto con José en Egipto, y fueron puestos en un lugar que se llamó Gosén. Ahí ellos podían tener sus rebaños, ahí podían ellos, es como que si los hubieran aislado, y hasta eso, lo que vamos a ver esta mañana, tuvo un gran sentido. Y ahí estuvieron ellos por muchos años viviendo en Egipto, creciendo en Egipto, y esa fue una de las razones por las que los egipcios terminaron subyugando a Israel. Ellos estuvieron aproximadamente 430 años en Egipto. Imagínense cuántas generaciones crecieron ahí. Y los egipcios empezaron a notar que el pueblo de Israel era fructífero y seguro, como siempre, teniendo la bendición de Dios, eran inteligentes, crecían. Entonces ellos tomaron la decisión de subyugarlos, hacer de Israel en Egipto una nación de esclavos, y así los usaron. Fueron esclavos, fueron oprimidos por 430 años. La Biblia dice que el Señor escuchó el clamor de ese pueblo. Entonces levantó a un hombre que se llamó Moisés. Desde niño él nació en Egipto junto con ellos. Y algo tremendo es que Moisés nace, en ese tiempo había un edicto del rey donde se dice que todos los niños debían morir. En Egipto, un edicto que lanzó el rey, pero Moisés lo escondieron. Y por esas cosas, entre comillas, de que todo Dios lo tiene planeado y de que pareciera una casualidad, Moisés llegó a dar a los brazos de la hija de Faraón. Así es de que Moisés se levantó como un hijo de la hija de Faraón. Algunos dicen que la Biblia dice que él llegó a ser poderoso en palabra, poderoso el hombre, y algunos dicen que Moisés pudo haber llegado a ser el siguiente Faraón, y es muy probable que pudiera haber sucedido así. Pero en ese tiempo donde él creció, el Señor lo preparó, lo tuvo en Egipto. Luego él estuvo 40 años porque salió de Egipto no vamos a tocar los detalles, pero él sale de Egipto y su preparación termina en un desierto que se llama Madián. Allí él cumple 80 años de edad. Ya era un anciano, podemos decir. Un hombre de 80 años es un hombre no fuerte como uno de 40. Y cuando él tiene esa edad, entonces el Señor le habla y le dice que él ha oído el clamor de su pueblo en Egipto y que él lo ha escogido a él para que ese hombre para que Moisés sea el que saque al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y Moisés en ese momento se sentía completamente incapaz de poder hacer eso. Y qué bueno, ¿verdad? Porque así es como surgen los libertadores, los verdaderos hombres que Dios utilizará para traer liberación. Serán hombres que en su conciencia dirán: busca a otro, yo no soy el indicado. Bueno, Israel está allí. Moisés finalmente accede, viaja a Egipto con su familia después de 80 años de preparación en el desierto. Eso es una figura repetitiva. Imagínense, Moisés estuvo 40 años en Madián, en un desierto, pastoreando ovejas. Luego él estuvo otros 40 años llevando el pueblo de Israel a la tierra de Egipto. Ese número 40 es interesante
Pero ¿cómo salieron de Egipto? Y es lo que quiero hoy hablar de la Pascua. Así se llamará esta prédica, la Pascua. Porque la Pascua es una revelación muy importante para nosotros. Bueno, Moisés, un anciano, llega a Egipto, imagínense. En ese tiempo la nación más poderosa del mundo. Este hombre, un anciano, y sabemos una vara en su mano, llega y empieza a darle ciertos mensajes a Faraón y a Egipto. Faraón era el rey de Egipto y le dice que el Señor ha dicho que deje ir a su pueblo. Imagínense un viejito con una vara llegar al hombre más importante, podríamos decir en eso entonces, o más poderoso, y le dice el Señor que dejes ir a mi pueblo. Y bueno, hay una serie de cosas, pero ellos se resisten. Faraón dice, no, ¿qué es esto? ¿Qué locura? Y entonces él empieza a traer liberación por medio de Moisés. ¿Saben por qué me gusta esta historia? Esta historia me gusta porque podemos decir que esto explica o nos da un vislumbre de lo que sucederá en el tiempo del fin. Porque en el tiempo del fin también tanto la iglesia como este mundo experimentará una gran liberación. Pero cuando vemos la iglesia y vemos las naciones tan poderosas que gobiernan en este momento en la tierra, entonces nos preguntamos, ¿y cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pero la historia de cómo Moisés lo hizo es una historia que nos llena de esperanza, nos llena de fe. Saber que si Dios lo pudo hacer con Moisés, Él lo puede hacer nuevamente, toda vez que se levanten hombres con esa vida preciosa que tenía Moisés, hombres que permitan la preparación de Dios. Y a eso es interesantísimo. Hombres que permitan la preparación de Dios en sus vidas son los que Dios va a usar en el tiempo del fin para traer una liberación gloriosa. Así esos hombres con lo mismo, tal vez no una vara física, porque la vara lo que representaba era la autoridad de Dios en un hombre, la autoridad de Dios en un hombre preciosísimo como era Moisés. Y llega Moisés, como dijimos, a Egipto, y debido a que Faraón se resiste, entonces empiezan a descender plagas sobre esta grande y poderosa nación. Plagas que sabemos que fueron 10 plagas que cayeron sobre la tierra de Egipto. Hermanos, al punto llegaron estas plagas que los mismos gobernantes le decían a Faraón, estamos destruidos. Este hombre ha destruido todo lo que es Egipto. Pero, ¿saben? Voy a volver a traer a colación el lugar llamado Gosén. Gosén es el lugar, recuerde, donde se les asignó. Y ahí estaban ellos metidos. Y ese lugar podríamos hablar hasta de discriminación. Eran esclavos, pero discriminados. Pero saben, muchas veces esas cosas nos guardan. Porque cuando comenzaron a caer las plagas, y yo quiero referirme, por ejemplo, al capítulo 9 de Éxodo. Quiero referirme a una de las plagas. Capítulo 9 de Éxodo, y vamos a leer el versículo número 4. Perdón, leamos desde el inicio. Esta fue la plaga del ganado. Estas plagas lo que hicieron es destruir básicamente, económicamente a Egipto. Porque, bueno, el ganado son los animales. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés en el verso 1, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Lindo, ¿no? Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados.
que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plagas gravísimas. Y miren qué bendición el verso 4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos lo de los hijos de Israel. Me gusta esto. Me gusta porque vean, hombre, es una garantía ser parte del pueblo de Dios. Porque cuando las plagas empezaron a caer, la historia dice que así sucedió. Así sucedió, cayó esta tremenda plaga sobre todo Egipto, pero los ganados de Israel no fueron tocados. Qué lindo. Dios es capaz de dirigir las plagas directamente donde las debe dirigir, y es capaz de salvarnos. Amén. Es capaz de guardarnos toda vez que nosotros estemos en el lugar donde el Señor quiere tenernos. Gosén es el lugar donde ellos estaban. Allí ellos, debido a que creyeron, guardaron sus animales y nada les sucedió. Hermanos, es una garantía ser en realidad un hijo de Dios. Pero quiero que leamos también el versículo 23 del capítulo 9. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar granizo, granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, así como destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Miren el verso 16, por esto lo quiero leer. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Es una garantía. Yo creo que en este tiempo, aparte que le damos gracias a Dios, también nos vuelve al corazón y a la mente el hecho de que los hijos de Dios serán guardados en estos tiempos. Confiamos en eso. Amén. Confiamos en que si estamos en el lugar donde Dios quiere tenernos, Gosén. Y como les repito, Gosén era un lugar de vituperio, porque los egipcios aborrecían a los pastores. Y así ha sucedido históricamente. Siempre el mundo ha aborrecido a los pastores, algunas veces con razón, por las malas conductas pastorales, pero generalmente es algo que el enemigo ha puesto en el corazón de la gente del mundo: aborrecer a los hijos de Dios. Pero todo fue herido, todo fue destruido, lo que estaba en el campo, excepto lo que había en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel. Allí no cayó la destrucción. Aleluya. Entonces es una bendición, hermanos. Y repito, estemos en Gosén. Gosén es el lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Es la iglesia local quizás donde el Señor nos ha puesto. Es el hogar donde el Señor nos ha puesto. Ahí resguardémonos, porque ahí el Señor no caerán las plagas. Hoy que estamos viendo esta plaga, ¿no? Este virus que se ha regado en la tierra, creo que la clave no está principalmente en un lugar físico, sino estar siempre guardados en la presencia de Dios como hijos de Dios. Yo me quiero referir, bueno, fueron 10 plagas, pero quiero referirme en esta mañana y recordar quizás la última de las plagas, la cual está en Éxodo, el capítulo 12. Y fue la plaga llamada de la muerte de los primogénitos. Esta plaga, porque el corazón de Faraón se endurecía, y a pesar de que la nación estaba casi destruida, aún así el corazón de Faraón se destruía. Y veremos en los días que vienen la mano de Dios moverse poderosamente, y aún así veremos corazones muy endurecidos. Pero la última plaga es muy significativa, porque la última plaga, la muerte de los primogénitos, nos revela la gloriosa vida de Cristo
y lo que Él ha hecho por nosotros. Porque esta fue la plaga donde murieron los primogénitos, y queremos leerla cuidadosamente, por lo menos algunos pasajes, algunos versículos de este capítulo 12. Capítulo 12 y el versículo número 2. Este mes os será principio de los meses, imagínense. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablando a toda la congregación de Israel diciendo, o sea, hubieron indicaciones, no solo cayó la plaga, sino que en esta última plaga, que fue la plaga de liberación, había también indicaciones claras para el pueblo de Dios, o sea, la iglesia. Y dice, hablando a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Bonito eso. Yo siempre he creído que la visión de Dios de salvación, saben, es una visión familiar. No es una, aunque la salvación es personal, pero yo creo que la salvación que Dios quiere extender es una salvación familiar, porque el núcleo familiar es muy importante. No debemos olvidar de que Dios ama a las familias, tal vez, y quiere que toda la familia celebre la Pascua. Y dice también en el versículo número 5, hablando de este cordero, recuerden, voy a volver a leer el 3, hablar a toda la congregación y decirle en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El versículo número 3, hablando de este cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolaréis toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aleluya, amén. Miren, claramente esta es una figura de la liberación del pueblo y de la liberación del hombre. La liberación del hombre viene a través de este cordero. Este cordero tiene nombre para nosotros y se llama Cristo Jesús. Él es el cordero. Él es el cordero que murió por nosotros. Pero sigamos leyendo la figura. El versículo número 7 dice: y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de tu casa, en que lo han de comer. Increíble, ¿no? Saben que en este tiempo había una especie de cuarentena también. Es decir, todos debían de ser hallados dentro de sus casas celebrando la Pascua, como casualmente está ocurriendo en estos días. Todos estamos confinados por un decreto gubernamental en nuestras casas, pero aprovechar a celebrar esta Pascua familiarmente, a celebrar esta Pascua. Y también dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los postes, en los dinteles de las casas en la que lo han de comer. Interesante que cuando lo que el Señor quiere es que la sangre esté aplicada en nuestras casas, también en nuestras vidas, pero en nuestros hogares esté la sangre aplicada. Y aquella noche también harán otra cosa, dice el verso 8: comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, como con hierbas amargas la comerán. Qué figura más interesante esa. Porque no solo era inmolar al cordero, lo cual ya ocurrió hace más de 2000 años, que Cristo muere en la cruz del Calvario, sino que también hay que aplicar la sangre a nuestras vidas, porque el ángel de la muerte iba a pasar, y en la casa donde no miraría la sangre aplicada, en ese hogar el ángel de la muerte entraría y destruiría a los primogénitos. Miren, yo creo que ninguno de nosotros alcanza a visualizar, porque cuando hay un cristiano en un hogar, ese hogar es protegido. Ese hogar es protegido. Alguien podría decir, bueno, pero no, ahí también hay gente que no ama al Señor. Pero yo he llegado a creer que donde hay un cristiano, Dios guarda esas familias.
Y ojalá que el propósito de Dios es que lo veamos y que todos nosotros, todos los familiares, la familia, tal vez aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, como el Cordero de sus vidas, puedan entregar su vida. Y esto va a ser muy evidente, que las casas de los hebreos siempre tendrán salvación, siempre tendrán luz y siempre tendrán protección. Que haya un cristiano en una casa o en un barrio, eso es una garantía de salvación. Gloria a Dios. Dice también que ellos debían de no solo eso, el versículo 11 lo voy a leer: y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. La Pascua del Señor no se completaba solo con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario o con inmolar el cordero y aplicar la sangre, sino que también hay un detalle más. El detalle es que ellos debían de comerse el cordero. Debían de comerse el cordero, debían de comerlo. Y esto nos habla acerca básicamente de comunión. El Señor les dijo que deberían de comer su carne y beber su sangre. Ellos creían que Él era un caníbal. Incluso lo tildaron de demonio, y ese día también, por esa declaración que el Señor hizo en Juan 6, muchos se apartaron de Él, pero Él no estaba diciendo eso. Él lo que está diciendo, hermanos, es que la Pascua también involucra no solo ser salvos por la sangre de Cristo, sino también comunión con Cristo. Aleluya. La comunión con el Señor es la Pascua completa. No solo recibir la salvación, sino también la comunión, comiendo su carne y aplicando su sangre en los dinteles de las puertas. Entonces así se completa la Pascua, teniendo comunión con Él. Y hay que hacerlo apresuradamente, dice. Para esto no hay que demorar. ¿Por qué? Porque el verso 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaréis mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y esto es profético. Esto es profético, esto es lo que el Señor va a hacer. Casualmente nosotros en el Apocalipsis 16 encontramos como una repetición de estas plagas. En el Apocalipsis 16 también encontramos nosotros que el agua es convertida en sangre, la plaga de granizo y otras plagas que están registradas aquí en el Éxodo también se repiten. O sea que es profético. Esto es algo profético que va a volver a ocurrir. La liberación de Dios para su pueblo, su iglesia, se dará en medio de juicios cayendo sobre este mundo, pero los hijos de Dios serán salvos, aquellos que hayan aplicado la sangre en los dinteles de sus puertas y sus ventanas en sus vidas, y también que hayan comido de esa relación preciosa con el Cordero. Aleluya, amén. Y esto es la base de todo. Esta es la base de todo el Evangelio. Obviamente, miren, esta era la primera de 7 principales fiestas judías, y hay más, pero esta es la base. Sin lo que Cristo hizo por nosotros, ninguna de las otras fiestas tuvieran sentido. Todo comienza con este hecho, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que básicamente es lo que estamos conmemorando en estos días. La muerte de Cristo Jesús, la muerte preciosa por amor, valiente del Señor en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere por nosotros, y no murió cualquiera, sino el Creador, el Dios. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, ocupa nuestro lugar en la cruz y en el infierno. Él dice: no tienen que morir ustedes, yo voy a hacerlo por ustedes. Por eso es que la figura es esa. La figura es la muerte de un cordero, aplicar la sangre, y eso es lo que les dio a ellos una gran salvación. Miren, una salvación que uno ni siquiera podría haberse imaginado que ocurriera. Un pueblo de esclavos, 430 años esclavizados en una nación poderosa. ¿Quién iba a pensar que iban a salir de allí a una tierra propia? Y eso es también la figura, es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Él quiere sacarnos porque Él es poderoso. Él es poderoso. Lo que parece imposible de hacer,
Cristo lo hace. ¿Por qué? Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y porque lo que Él hizo, si tú lo aceptas, es liberación. Liberación. Yo soy testigo de eso, porque yo experimenté esa liberación también. Por eso es una de las razones por la que estoy aquí y por la que creo en el Evangelio. Porque cuando yo estaba en Egipto, una figura del mundo, esclavo, siguiendo, como dice Efesios, la corriente de este mundo, es decir, sin poder escapar de la esclavitud. Entonces, en ese momento, sin tener escapatoria, o sea, en un panorama muy igual al de Israel, esclavo del pecado, esclavo de pecados, Dios vino y me hizo libre. En un momento me hizo libre, cosa que yo no hubiera podido lograr con ningún esfuerzo humano, ningún esfuerzo mío, ni ninguna voluntad humana. Pero un día llegué a una iglesia cristiana, entré a esa iglesia cristiana, y en ese momento el Señor me libertó de mis pecados, me perdonó. Y no solo es algo retórico, sino que es una experiencia personal. Yo fui libre de todo lo que me ataba. Yo sentí que en ese momento las cadenas del pecado a las que estaba esclavizado cayeron al suelo, y yo era un hombre libre. Yo sentía, miren, que yo podía caminar en el aire por la liberación que Dios había hecho en mi vida. La Pascua es real. La Pascua no es algo solo doctrinal, sino que la Pascua es una liberación que vino por una razón, porque Cristo murió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario yo pude ser libre. Tú puedes ser libre también. Tú puedes ser libre. Tú que me escuchas, tal vez perteneces a un hogar cristiano. Es una garantía que un cristiano haya dentro de un hogar. Miren, lo he visto una, otra y otra vez. Como personas que tienen familiares cristianos hasta los menosprecian, no les dan importancia, creen incluso hasta, perdonen la expresión, que son tontos. Pero la verdad es que esas oraciones de esas personas, esa vida de esas personas ha salvado en estos días a otros. Me he dado cuenta, aún con el coronavirus, familiares de personas han podido ser liberadas y han salido con vida, habiendo visto a otros morir, porque han habido en esas familias, en esos núcleos familiares, han habido hijos de Dios orando. Aleluya, aleluya. Porque la muerte no puede tocar a los hijos de Dios. La muerte no entra donde la sangre sea picada. Tal vez tú estás viviendo en ese hogar, quizás eres indiferente, pero también estás cansado como yo de Egipto. Miren, el pueblo de Israel, estando en Egipto, se sentía hastiado, estaba cansado. Esa esclavitud los estaba matando. Egipto solo podía esclavizarlos y ellos no podían ver la liberación. Pero todo fue para que Moisés llegara y la Pascua llegara, y ellos fueron libertados milagrosamente. Un anciano con una vara pudo libertar a toda una nación, y es lo mismo que nuestro Cordero precioso ha hecho por nosotros. Ese Dios muriendo en la cruz del Calvario de forma denigrante, como un ladrón, como un malhechor, murió en la cruz del Calvario, descendió, dice, porque es precioso lo que Él hizo. Desciende al infierno por nosotros, ocupa nuestro lugar, y ahora que Él hizo eso, Él resucita también. Porque también conmemoramos en estos días la resurrección gloriosa de Cristo Jesús. Él resucita, Él es levantado, y le he dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Oh, gloriosa resurrección de Cristo Jesús. Y por esa muerte y esa resurrección es que nosotros podemos ser salvos. Aleluya, aleluya. Lo que Cristo hizo por nosotros, expresado aquí en el capítulo 13 del libro del Éxodo, es una gloriosa liberación. Yo pienso que hoy más que nunca estamos viendo ese modelo. Israel está celebrando la Pascua, Israel está también en cuarentena. Estamos viendo que eso está ocurriendo nuevamente. Nosotros estamos
estamos siendo esclavos, estamos sometidos al pecado, pero Cristo viene a darnos una gran liberación por medio de la Pascua. Y es lo que conmemoramos. Cuando una fiesta se conmemora aún físicamente, creo que también cosas están ocurriendo en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual las puertas de liberación se están abriendo. El Señor está abriendo las puertas de Egipto para que escapes. Hoy es tu oportunidad para que tú escapes de los lazos de esclavitud que te ha tendido el enemigo en Egipto. Te lo digo, es una sensación hermosa la liberación de oír esas cadenas, pues tal vez no lo oímos con los oídos naturales, pero de sentir esa liberación, eso es algo preciosísimo que yo desearía que tú pudieras experimentar también. Tú que me escuchas ahí en la comodidad de tu casa, quiero decirte que la Pascua es la oportunidad que Dios nos da también para poder ser libres del pecado. Dice que Moisés, el mensaje de Moisés era: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Liberación está llegando. En este momento, liberación está llegando. Vamos a orar. Yo sé que en este momento el Señor está tocando tu corazón y liberación está llegando, porque mi Dios es un Dios de liberación. Así es mi Dios. Él vino para liberarnos, libertarnos. Cuando Él vino también físicamente, Él lo anunció desde el inicio. He venido para dar libertad a los cautivos. Aleluya. Para dar nueva vista a los ciegos. Para pregonar el año de la buena nueva del Señor. Lo nuevo que Él está trayendo, y lo nuevo que Él está trayendo y glorioso es liberación. Liberación. Sé que en este momento el Señor está libertando vidas. Libertando vidas. Y vamos a orar. Aleluya. Señor precioso, te suplico, tú que conoces los que nos miran desde sus hogares, tú conoces las vidas, tú moriste por ellos en la cruz del Calvario, Señor, en la Pascua, y moriste para que nosotros pudiéramos ser libres de las cadenas que nos atan. Hay cadenas de vicio que pueden ser rotas en este momento. En este momento pueden haber cadenas de liberación, cadenas de vicios, cadenas de ataduras de inmoralidad, ataduras de drogas, ataduras de incapacidades como la ira, como el carácter que no lo soportas tú más, ese carácter tan feo que te está agobiando y que no te deja vivir en paz, que está destruyendo tu hogar. Cadenas también de adulterio, muchos tipos de cadenas con los cuales Egipto nos ha echado, nos ha atado. En este momento, por el poder de la sangre de Jesucristo, Señor, te pido que libertes, que des liberación a los cautivos, que des nueva vista a los ciegos. Señor, rompe las cadenas. Rompe las cadenas, Señor. Rompe las cadenas que atan al pueblo, que atan a este mundo, que no lo dejan ser libre y feliz. Yo en este momento, Señor, por el poder tuyo que sé que está en ti y quieres derramar, porque tú moriste por nosotros y tu muerte no ha sido en vano, sé que puedes traer liberación. Trae esa liberación. Rompe las cadenas de los que nos ven. Rompe las cadenas de los que escucharán este mensaje, Señor.
Santo puede sanar en este momento, Señor. Tú eres la vacuna para toda enfermedad, Señor. Tú eres la respuesta, porque dices que por las llagas que experimentaste nosotros podemos ser sanos. Señor, sanidad pueda fluir, Dios. Sanidad y vida nueva fluya para el cuerpo, para el espíritu, para el alma, Señor. Sopla liberación. Siento el aire de liberación fluir para un mundo atrapado sin esperanza. Oh, mi Cristo, oh, mi Cristo, haz en esta hora libre al pueblo precioso por el cual tú diste tu vida. Tú conoces, Él te conoce. Tú dirás: ¿cómo me conoce? Él te creó, Él te hizo, aún te conocía desde antes de la fundación del mundo. El Señor precioso murió por ti, aún sin que hayas nacido, y no me preguntes cómo, pero Él tenía el plan de que en este día de Pascua viniera liberación a tu vida. El Señor te tiende la mano. Toma la mano del Señor. Él te extiende, cierra tus ojos, mira el rostro de Cristo sonriente diciéndote: ven a mí, ven a mí. Oh Cristo Jesús, hazlo por favor, Señor. Hazlo por favor, Señor. Hazlo por favor, Señor. Hazlo, Señor. Aleluya, Señor precioso. Aleluya, Señor precioso. Oh Cristo Jesús. Quisiera que cantáramos el canto La sangre de Jesús. La sangre de Jesús compró tu libertad. Ahí aparece la letra abajo y quiero que lo cantes conmigo. La sangre de Jesús compró tu libertad, prisionero de esperanza, el Cordero te redimió. Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció. Ven, lávate en la sangre de Jesús. Cántalo. Sé que a medida que lo cantes vas a experimentar más liberación. Así me pasó a mí. Yo empecé a sentir más y más liberación. Ese día fue un día glorioso. La sangre de Jesús compró tu libertad, prisionero de esperanza, el Cordero te redimió. Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció. Ven, lávate en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús compró tu libertad, prisionero de esperanza, el Cordero te redimió. Vendrá el acusador, pero Cristo ya venció. Ven, lávate en la sangre de Jesús. Ven, lávate en la sangre de Jesús. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias te damos. Señor, gracias te damos. Señor, gracias te damos. Tu sangre es poderosa, Señor.
Tú vas a mostrarlo, Señor. Tú vas a mostrarlo, el poder que hay en la sangre de Jesucristo. No hay cadena fuerte, no hay atadura que pueda resistir el poder de la sangre de Jesús. Rompe las cadenas, Señor. Has roto cadenas, aún cadenas de enfermedad. Has roto cadenas, Señor. Y muéstrale a tu pueblo también, Señor, que en la casa de los hebreos siempre habrá luz. En la casa de los hebreos siempre habrá luz, liberación y seguridad. Señor, gracias por José. Gracias por José, Señor precioso. Tú mostrarás a este mundo la diferencia entre ser un hijo de Dios y entre no serlo, Señor. Señor, gracias por esas almas que ha recibido, Señor. Por esas almas que ha recibido. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. 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 Gloria al Señor Todopoderoso. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Esperamos oír testimonios también de liberación. De liberación. Que el Señor los bendiga y feliz día de Pascuas. Hasta la próxima.